Listo, entonces comienzo. Como saben, pues prácticamente ahorita voy a hacer el deber número 7, pero antes mencionar una cosa que era del deber número 6. Aquí cometí un error que a la final creo que me olvidé de ponerlo en el video, es que cuando se derive esto, ¿no? El 3 baja y quedaría pi cuartos, y aquí en el video creo que se ve pi tercios. Entonces ahí hacen ese arreglo y a la final pues el resultado obviamente va a cambiar con el valor de pi cuartos. Entonces, ahí al cambiarse, en realidad quedaba esto, 2 sobre 625 sobre pi. Ahí lo corrigen porque fue un error de mi parte haber hecho la división mala en esta parte. Y nada, eso nomás por avisar. Creo que no había ningún otro error. Igual si en algún caso me lo dicen o pasa algo, pues ahí ya lo veo. Entonces, ahora sí, vamos con este deber. En el deber número 7, pues vamos a tratar lo que es la práctica, bueno, la parte de optimización. En este caso tenemos una parte donde nos dice que la primera pregunta, ¿no? Determine dos números reales positivos tales que su suma sea igual a 20 y el valor de x al cubo más y al cuadrado sea el más pequeño posible. Cuando ya nos están dando valores como que queremos encontrar algo mínimo o algo máximo, pues con esto pues vamos a tener que utilizar pues prácticamente la parte de optimización donde vamos a buscar la forma de que esos encontremos ya sea valor mínimo o valor máximo dependiendo de lo que nos pide. Para ello pues debemos tener en cuenta de que vamos a utilizar los puntos críticos que vayamos encontrando, ¿no? Ya sea puntos críticos frontera, estacionarios o singulares. Cualquiera de los tres vamos a poder utilizar. Lo típico en este tipo de situaciones es que más utilicemos el punto crítico estacionario, pero igual vamos a verlo, ¿no? Me dicen que la suma de x más y debe dar igual a 20, por lo tanto de aquí yo puedo despejar una variable, en este caso 20 menos x va a ser igual a y, y tengo otra ecuación donde dice que hay un valor de que x al cubo más y al cuadrado debe ser lo más pequeño posible. Haciendo el reemplazo de la variable que despejé acá, quedaría pues x al cubo más 20 menos x y eso elevado al cuadrado. Ya de aquí pues empiezo a hacer la derivada debido a que necesito saber el punto crítico estacionario, o mejor dicho, los puntos críticos. Entonces prácticamente con esto pues empiezo a hacer esa situación, ¿no? El punto crítico estacionario pues estaría dado como el valor de donde la derivada tiene que ser igual a cero. Derivo la función de esto de aquí y literalmente tengo esta expresión ya la derivada y esto se va a igualar a cero. Si esto igualamos a cero, bueno, aquí lo que se hizo es primero multiplicar esto de aquí, el menos 2 con el 20 menos x, los multipliqué y ya de aquí se puede sacar factores si es que se logra obtener, ¿no? En este caso los factores fueron 3x menos 10 y x más 4. Haciendo el despeje de estas variables, tenemos como x igual a 10 tercios y x igual a menos 4. Y obviamente ya para garantizar que sea un máximo o un mínimo, es preferible hacer la segunda derivada porque es mucho más fácil en algunos problemas hacer esto. En otros tal vez sería simplemente evaluar, pero bueno, al final la segunda derivada a veces no complica tanto. Pero bueno, ahí está. La segunda derivada de esta función sería derivar ahora esto de aquí, como ven en esta parte, que quedaría 6x más 2. Y en ese 6x más 2 vamos a evaluar el 10 tercios y después el menos 4. Una vez reemplazado, pues en el 10 tercios me da 22, y si yo reemplazo el menos 4 me da menos 22. Cuando es positivo en la segunda derivada, pues eso es cóncavo hacia arriba, y cuando es negativo es cóncavo hacia abajo. Y como nos piden que busquemos el valor más pequeño, porque aquí lo dice, ¿no? El más pequeño posible, tenemos que buscar el mínimo. Entonces ya con la segunda derivada, aquí nos dice que como es cóncavo hacia arriba, prácticamente va a llegar un tope hasta un valor mínimo. Por ende, prácticamente el 10 tercios funcionaría para lo que es el valor que yo necesito para optimizar este problema. Entonces, el x mínimo sería 10 tercios y para y, pues simplemente aquí evalúo el x que acabo de encontrar y encontraría el y mínimo de esta expresión, que quedaría 50 tercios. Y ya tendríamos hecho este problema. ¿Ok? Siguiendo con la siguiente función, que en este caso ya me da toda la expresión, dada aquí en esta ecuación, ¿no? En esta función. Déjenme ver. Aquí creo que me va a tocar corregir esto, ¿vale? No me di cuenta que no le había puesto el 2. Bueno, ya lo voy a corregir, tal vez. Sí, tengo que corregirlo porque aquí falta el 2. A ver, entonces, la función es esta, ¿no? X igual a la 2 raíz de eso, ¿no?
Al elevarse al cuadrado, lo que va a cambiar es que va a ser x cuadrado igualado a esta expresión. Y bueno, aquí voy a poner un 4 porque a la final quedaría 2 al cuadrado, sería 4. Y bueno, para hacer la derivada, en este caso voy a utilizar esta teoría o este teorema que habla de los puntos críticos. Cuando los puntos críticos estacionarios de una variable, digamos como tal, como x, y yo le saco los puntos críticos de x al cuadrado, pues prácticamente estos van a ser lo mismo. Y esto sucede solo cuando son radicales. Entonces, el hecho de tener radicales, nosotros podemos hacer esto y al derivar esto lo podemos cambiar por otra variable diferente. Por ejemplo, digamos este x cuadrado lo podemos cambiar por una letra cualquiera y eso es lo que podemos optimizar y veríamos lo más fácil para realizar el problema. Entonces, Profe, una pregunta. El dime. ejercicio está en función de y, ¿verdad? Sí, en función de y y h. Ok, ok. Ajá. Entonces, como iba diciendo, ¿no? Esto es una teoría que dice que prácticamente el punto crítico estacionario de x es igual al punto crítico estacionario de x cuadrado, y esto funciona, como digo, siempre y cuando sea un radical, una raíz. Es lo típico, ¿vale? Raíz, una raíz, no cuadrada, sino cualquier raíz, literalmente cualquier raíz. Entonces, a la final, pues tenemos esta expresión y esto, pues, literalmente cuando se deriva, que ya tocaría derivar, quedaría de esta forma. Y bueno, aquí evidentemente quedaría multiplicado por 4, que el 4 no lo he colocado debido a que me había comido el 2, ¿no? Pero ahí está, el 4. Igual a la final queda lo mismo, ¿no? Queda despejando esto, el 4 igual se iría con este 0. Y bueno, a la final quedaría que y igual a h menos. Ya dicho esto, lo único que tocaría es hacer otra vez la segunda derivada. Y bueno, la segunda derivada para probar si es un máximo o mínimo, en este caso ya no quedaría menos 2, sino que quedaría este 4 con este de aquí, quedaría menos 8 prácticamente la segunda derivada. Es la única corrección que tengo que hacer, ya de aquí. Entonces, como queda negativo, pues es cóncavo hacia abajo, por lo tanto, sí es un punto máximo. Igual aquí les pedía, ¿no? Decía que calcule la distancia Y en M respecto a la parte superior del tanque a la que debe hacerse el orificio, de modo que la corriente alcance una distancia máxima. Entonces ya con esto hemos encontrado la distancia máxima y dice que calcule esa distancia. Por si acaso la distancia máxima está dado como expresión X máximo, entonces ya eso ya está aquí. Perdón, ya tenemos el Y máximo que era el valor de 1M que salió y prácticamente X máxima, pues ahí lo reemplazamos. El reemplazo de eso, déjenme ver cómo quedaba. Y valía 1 y H valía 2, ¿no? Aquí al reemplazarse 1 y acá también, entonces aquí, bueno, aquí lo cambio porque obviamente me había olvidado de que aquí había un 2. Entonces ahí el verdadero valor resultante Profesor, sería 2M. Dime, disculpe que lo moleste. Y al cuadrado, ¿por qué? En YH menos y al cuadrado. porque se multiplica. Esto de aquí. O sea, directamente, hizo distributiva, ok. Claro, distributiva. Disculpe. Y de ahí ya tendría eso. Y listo, prácticamente con eso encontraría los valores de Y máxima y X máxima. ¿Ok? Ya tendría esos dos valores. Si tienen dudas o algo, ahí me avisan. El único error, como dije, que había tenido antes era que yo no había colocado el 2. Ya colocando el 2, pues ahí cambié algunas cosas que tocaba cambiar, pero ya de ahí eso es lo que quedaría. Continúo. Me dicen la tercera pregunta, ¿no? Eh, dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calcula el valor máximo de P máximo en vatios en potencia de R. Este es la potencia, no P. Aquí está, no P en función de R. R es la variable, R mayúscula es una constante, E al cuadrado es una constante y otra vez R minúscula es la variable. Prácticamente tengo una función que depende de R abajo y arriba también, por lo tanto quiere decir que esto es una derivada de división. Se aplica la derivada de división de manera normal, ¿no? Como ustedes pues, hacen derivan arriba por la función de abajo menos esta función y la derivan por la función de abajo. O sea, la derivan esto de aquí. Eso está expresado aquí y espero que se entienda lo que se ve ahí, ¿no? Eso queda y de ahí es cuestión de sacar factores y eliminar y sumar ya para que quede todo, ¿no? A la final, la última derivada quedaba esto. Por si acaso, ¿no? La derivada de esta R solo queda el E cuadrado y la derivada de esto es lo que está en azul.
Y como aquí el R más R mayúscula se repite acá también, lo puedo sacar como factor común, como vieron acá. Y de ahí ya solo cuestión de ver qué es lo que queda al final, ya para sumar y restar, dependiendo de lo que quede. A la final lo que queda es esto, ¿no? R mayúscula menos R dividido por R más R. Y ya de ahí solo es cuestión de igualarlo a cero para encontrar los puntos críticos estacionarios. Igualando a cero esta derivada, me queda que R va a ser igual a R mayúscula. Debido a que literalmente la única forma para que esto dé cero es que arriba de cero. Por eso es que queda esta expresión con la variable R igual a R mayúscula. Hago la segunda derivada, ¿no? Para encontrar y ver si tiene algunas, digamos, para poder hacer lo que es el máximo y mínimo, nada más. Realizo la segunda derivada, hago todo el proceso de hacer la derivada de una división de nuevo. Y bueno, ya de ahí eliminar cosas si toca hacerlo. Y a la final queda esta expresión. Sabiendo que esta R minúscula va a valer R, o eso es lo que dijimos anteriormente, reemplazándolo para ver qué queda, a la final eso va a quedar negativo, la respuesta queda negativa. Y como queda negativo es cóncavo hacia abajo, por lo tanto sí sería un máximo. Entonces se dice que ese valor de R con R igual a esto, no, sí sería un valor máximo. Y a mí me pedía que calcule el P máximo. Entonces como ya tengo R máxima, ok, ya tengo R máxima, que esté aquí, reemplazo esto en la ecuación que tengo de la potencia, o bueno, sí, calculo el valor de vatios, sí, debería ser potencia. Entonces la potencia prácticamente aquí lo reemplazo y ya tendría la expresión de la potencia máxima. Al cuadrado sobre 4 por R. Y eso sería la parte de la pregunta número 3. Continúo, ¿no? A menos que tengan preguntas. Sí, yo, Dime, al momento de que igualó el cero con el cuadrado por R menos R grande, ¿por qué? ¿por qué? ¿Te refieres Sí, al por qué? Ya, ajá, sí, no, no entendí. la única forma para que esto se haga cero es la parte de arriba. Por eso solo unía eso. Y bueno, se iguala a cero porque uno tiene que hacer el punto crítico estacionario para encontrar dónde vamos a hacer los puntos máximos y mínimos. Recuerda que Ok, o sea, el cero no es un punto estacionario, para así decirlo. El punto estacionario vendría a ser R. el punto estacionario es el valor de R cuando esto es igual a cero. Ajá, sí, claro, claro. Es Ajá, que me ajá. confundí y pensé que el estacionario era un cero. Ok, No, gracias. el punto estacionario es cuando es igual. Bueno, entonces, siguiendo con la pregunta número 4, dice que un fabricante de radio, a ver, ¿no? Un fabricante de radios, vale, de radios, ha dicho que puede vender X instrumentos en cada semana a tal dólares, siendo esta expresión, ¿vale? Donde P dice que está en dólares y X son los instrumentos que está vendiendo. El costo de la producción está dado por esta expresión, este es el costo, y demuestre que se puede obtener las máximas ganancias, dice, ¿no? Las máximas ganancias cuando la producción tal, tal, tal. Ok, primero, las ganancias va a ser igual al ingreso que uno tiene menos el costo. Esto de aquí no es una ecuación que se necesite grabarse, sino que es simplemente lógica. Una ganancia se obtiene pues cuando nosotros tenemos ingresos de lo que vendemos y le quitamos de lo que nos costó. Y eso de ahí pues debería ser la ganancia que obtenemos del producto. Es un poco lógico eso. Aparte también, digamos, el ingreso va a ser el precio que vendamos por cada producto. Entonces, por eso aquí tenemos el precio en función de X y X sería el producto que vendamos y bueno, ahí menos el costo. El precio se puede despejar aquí, ¿no? Se lo puede despejar con la variable X. Pasamos el 375, pasamos a dividir el 3 y todas esas cosas. O esto pasamos directamente al otro lado a sumar y restar el 5X y ahí a dividir. A la final, esto sería el despeje de la variable P multiplicada por X y el costo. Ya de ahí hacemos la suma correspondiente de todo esto, aplicando, digamos el menos, la multiplicación del menos a ese paréntesis, y ya de ahí pues solo es cuestión de volver a hacer la derivada para sacar los puntos críticos que conozcamos, ¿no? Un punto crítico sería, por ejemplo, digamos al derivar, simplemente me dicen que al derivar tengo que encontrar el punto crítico estacionario para ver cuál cumple. Además me dice, demuestra que se tiene la máxima de ganancias cuando la producción es de 30 instrumentos por semana. ¿Vale? Eso también es importante lo que nos dice, ¿no? Cuando esto sucede en 30 instrumentos por semana. Bueno, primero hago la derivada de la ganancia, la primera parte.
saco la derivada de la ganancia y resulta que hay un punto que me sale al igualarse a 0, ¿no? Al igualarse a 0 me sale que hay un punto que se aproxima al valor de 30, o literalmente se puede decir que es el mismo valor de aquí. Pero en realidad, bueno, esto de aquí, si lo ponen en una calculadora, creo que da 29.4 o 46, algo así. Creo que eso da. Igual, es que eso ya lo hice en una calculadora anteriormente, pero no me acuerdo qué valor mismo era, pero creo que era así, 29.44. A la final es aproximado, se puede decir que es 29 también, no pasa nada. Pero la idea es que evidentemente me dicen que solo demuestre que se obtiene la máxima ganancia. Entonces, ¿yo cómo demostraría eso? Pues ya que tengo la ecuación de la ganancia, lo puedo volver a derivar y una vez que tenga la segunda derivada, pues evalúo el 30. Y una vez que evalúe el 30, si ese valor es negativo, pues estaría demostrando de que va a llegar a un tope máximo. Entonces, a la final, como esta es mi segunda derivada y no hay literalmente ningún valor que yo pueda reemplazar, pues prácticamente con 30 artículos obtendría la máxima ganancia, debido a que si yo reemplazo esto acá y no hay nada donde reemplazar, pues el resultado es este. Entonces da negativo y quiere decir que sí es un valor máximo para ese valor, el de 30 unidades que me está diciendo. Listo. Ahí estaría, por así decirlo, demostrado el hecho de que sí tengan mayor ganancia. Continúo. Siguiente problema. Para la pregunta número 5, me dice que encuentre o determine la cantidad de años en el que se alcanza el número máximo de adultos mayores que recibirán beneficios y el número de beneficios que habrá, o beneficiados, perdón, el número de beneficiados. Entonces, para ello, pues primero voy a encontrar los puntos críticos que me van a ayudar para sacar los máximos y mínimos. Tengo el punto crítico, que es el punto crítico de frontera, y el punto crítico estacionario. Recuerden que para frontera simplemente ya los tengo aquí, son los valores extremos de este intervalo, en este caso serían el 0 y el 7. Y para el punto crítico estacionario, pues primero necesito la derivada. Entonces, por eso derivé aquí, esta es la derivada de esa función que está ahí arriba, y acá también está la segunda derivada porque también lo necesito después. Y bueno, ya una vez hecho la derivada, igualo esto a 0 para encontrar los puntos críticos estacionarios. Saco los factores correspondientes, que son t-4 y t-8, y a la final salen los valores de t igual 4 y t igual 8. El 8 no lo vamos a poder ocupar debido a que se sale del dominio que tenemos anteriormente, pero igual ahí lo dejé por si acaso. Ya sabíamos que los puntos críticos de frontera son el 0 y el 7, y ya lo único que nos queda es reemplazarlos en la segunda derivada para ver si son máximos o mínimos. Reemplazamos el 4, el 8 y el 7, perdón, y vamos a averiguar qué sucede. Resulta que a mí me piden que encuentre el valor máximo, ahí lo dice, máximo de adultos. Entonces, para que me sea un máximo, tiene que ser un valor negativo en la segunda derivada. El único valor que sale eso sería en el valor de 4, porque como pueden observar, el 8 y el 7 dan valores positivos, y esos serían pues prácticamente valores mínimos, y eso no nos importa para lo que son para qué lo que es el resultado. El resultado solo me importa cuando es negativo en la segunda derivada, porque ahí obviamente sería un máximo. Una vez viendo esto, pues evalúo los puntos, ¿no? El punto que en este caso se sale, que sería pues el n igual a 0, que es el punto de frontera, el n igual a 7, que también es el punto de frontera, y aparte el n igual a 4, que también es el punto estacionario que encontramos. Al momento que se saca ese valor, pues aquí nosotros podemos identificar si eso es un máximo relativo o absoluto, o literalmente ver cuál de los dos les gana, ¿no? En ese sentido, a ver cuál es el mayor de todos. Entonces, como pueden observar, debido a que el 4 y el 7, sí, el 7 también no dio máximo, dio mínimo, pero bueno, digamos con el 7 da igual a la final, igual lo coloco para que a la final vean cuál sería el valor nada más. Pero bueno, aquí lo que importa es este valor, que es el de n igual a 4, debido a que eso sí cumplía de que sea un máximo. Entonces ya con esto podemos, digamos, decir nuestra respuesta. Ahora, dice literalmente, por lo tanto, después de 4 años de iniciado este programa, la cantidad máxima de adultos mayores será pues de 53 ancianos aproximadamente. Recuerden que esto es un número muy estándar, no se puede dividir a ninguna persona, así que directamente yo le puse 53. Obviamente sí vi que esto daba, pero se supone que son números enteros, no para las personas. Entonces tiene que ser, como
digamos, como respuesta el valor entero. Y ahí está. Años de beneficio, pues fueron 4 años, y en esos 4 años, pues hubieron 53 personas que fueron beneficiadas, supuestamente. Creo que así se debería interpretar ese problema, y si no, pues ahí está en un, digamos, escrito ahí abajo, ¿no? Cómo debería ser interpretado lo que acabamos de obtener. ¿Todo bien? ¿Preguntas sobre esto o todo bien? ¿Qué me dicen? Bueno, continúo si no me dicen nada, ¿no? Profe, Dime. los puntos críticos de frontera nos ayudaban a confirmar qué. Nos ayudaban literalmente, recuerden que todos los puntos críticos funcionan para saber si son máximos y mínimos. O sea, todos esos de ahí podemos utilizarlos para saber si son máximos y mínimos dentro de nuestro dominio. Entonces, literalmente toca evaluarlos para saber cuál es el mayor o cuál es el menor de todo eso. Digamos, por Ya. ejemplo, si aquí en el 7 te daba que también era un máximo, ahí tú tenías que ver cuál de los dos es más grande. Y dependiendo de eso, sería la respuesta aquí. ¿Sí me entiendes? Claro, pero eso sería de los puntos críticos estacionarios, ¿verdad? Hablo de todo el punto crítico. El Hasta punto el de crítico son frontera. 3. Ajá, Ajá. son el frontera, Frontera, estacionario y singular y singular. estacionario. Ajá. Ajá, sí, así sería. Bueno, Y los entonces, tres, los tres, dime. la diferencia de los tres es. Primero es que tú tienes que evaluar una segunda derivada para ver qué cumple, qué se cumple. Digamos que Ajá. aquí, digamos que a ti te pedían que busques el mínimo y aquí tú tienes 2. ¿Sí ves? Ya. Tienes 2. Entonces tú Ajá. a esos 2, ¿cómo sabes cuál es el mínimo de los 2? Si los 2 cumplen que son mínimos. Entonces Ajá. literalmente tendrías que evaluar el 8 y el 7 en la función original, o sea, en Ajá. esta función que ves acá arriba, y ahí ver Ok. cuál es el más pequeño. Una vez que veas Ok. el más pequeño, pues ahí sería el mínimo. Ok, ok. Muchas gracias. Listo, siguiente problema. La pregunta número 6. Nos piden la cantidad de hormonas inyectadas a una vaca para que dé leche y a la final creo que están funcionando en litros, ¿no? Como saben, pues aquí toca sacar los puntos críticos, tanto de frontera, estacionarios y singulares, si es que hay. En este caso, los de frontera, evidentemente, van a ser de 0 a 9, según las hormonas que dice, aquí, ¿no? De 0 a 9. Y los puntos críticos estacionarios necesitamos la primera derivada. La primera derivada se le va a igualar a 0 para sacar los puntos críticos estacionarios. Entonces, aquí ya se derivó, ya está la derivada en esta parte, y si no, pues ahí lo derivan, ahí arriba vean y lo derivan, pero esto es lo que queda, y esto se va a igualar a 0. Como esto va a ser igualado a 0, toca sacar los factores, y sacar factores de eso es muy complicado, así que en mi caso prefiero pues multiplicarlo por 100 a este lado, tanto a la izquierda como a la derecha, y así es mucho más fácil sacar de los factores. Aparte también aquí veo que se puede repetir por 3 en todo, y también el menos, por así decirlo, le saco un negativo de menos 3 y ya de ahí pues queda esto positivo, esto queda negativo y esto también queda negativo. Quedaría h cuadrado menos 4h menos 2. Saco los factores correspondientes, que serían h menos 6 y h más 2. Este menos 3 pasó a dividir a 0 y quedó sin, ya no estaría el menos 3, obviamente. Y ahí solo encuentro el valor de h. H valdría menos 2 y h valdría 6. Esto no tiene sentido, pues ya sabemos por este dominio que nos dan, de 0 a 9. Pero bueno, igual ahí lo dejo, ¿no? Ahí se lo coloco. Ahora encontramos para ver si es un máximo o mínimo en la segunda derivada. En la segunda derivada ya tenemos aquí nuestra derivada de esta expresión, de la función de arriba. Perdón, déjenme ver aquí. Esto corrijo, ¿no? Déjenme ver. Ahí estaría bien. No sé por qué estaba un más. Ahí estaría bien. Digo, no sé por qué estaba un menos ahí. Pero bueno, ahí está. Entonces, tocaría evaluar el 6, ¿no? El 6. Y ahí tendríamos la solución de este problema. Déjenme ver. 26 y bueno, salía menos 24 aquí. Corrijo esto. Ahí está. Tengo que corregir porque he puesto un menos cuando no debía. Ahí está. Menos 24 y si yo evalúo el 9, 54, 44, 42 quedaría aquí. Vale, ahí está.
Entonces se evalúa, ¿no? Se evalúa el 6, se evalúa el -2, se evalúa el 0 también, y el 9 en la segunda derivada, pero bueno, ahí a la final, evaluar el 0 como que tampoco no necesitamos, pero bueno, ahí está, digamos, si lo evaluamos el 0 daría 0,12, y eso sería cóncavo hacia arriba, porque es positivo la segunda derivada. No necesitamos el 0, lo normal es que no utilizamos los de frontera. Pero bueno, ahí están colocados, al menos el 9 está colocado, uno de los fronteras. Entonces, aquí como pueden observar, en la segunda derivada, el 6 y el 9 dieron los dos negativos. O sea que los dos van a cumplir para que sean máximos. Los dos cumplen para que sean máximos. Entonces, yo tengo que ver cuál de los dos es el mayor de ambos, ¿no? Entonces, evalué el 6, evalué el 9, y resulta que con el 6 me queda 2,16 y con el 9 sale 0,81. Entonces, prácticamente el 9 ya no me serviría debido a que el 6 es el que gana con respecto al valor mayor de ambos. Por lo tanto, pues ya sabiendo que el 6 es el valor mayor de ambos, pues ya se dice esta expresión o la respuesta, ¿no? Por lo tanto, son 6 hormonas administradas diariamente para que produzcan 2,16 litros de leche. Y eso sería la respuesta para ese problema. ¿Todo bien? Para continuar. Profe, Creo que eso sí, de ¿verdad? elegir el mayor Dime. depende del ejercicio. Depende del problema, claro, porque al Ah, ya. final Ajá. pueden ser algunos puntos críticos. Entonces, de esos puntos críticos, de los que te salgan para que sean máximos o mínimos, pueden salirte 2 o 3. Tú tienes que ver cuál de esos 3 es el más grande o el más pequeño, dependiendo de lo que te piden. Por eso es que tú evalúas en la función. Ok, muchas gracias. Ok. Siguiente problema. Me piden que, de acuerdo a la función o al teorema de Lagrange, que, digamos, verifique si esa función cumple con ese teorema, y en caso de hacerlo, determine el punto intermedio cuya existencia verifique dicho teorema, dice, ¿no? Bueno, prácticamente, si queremos hacer esto, primero la función tiene que ser continua y tiene que ser derivable en ese intervalo. Entonces tenemos que dar una idea de por qué creemos que esa función es continua y explicar cosas, explicar algo para que eso suceda. Por ejemplo, la función 2x es una función continua, ya por decir literalmente porque es un polinomio. Yo les puse como literalmente han puesto en las rúbricas de algunos exámenes anteriores. Poner eso yo creo que no está bien. Así lo han puesto en las rúbricas y no veo que esté bien así, solo eso. Pero bueno, ahí está, en las rúbricas está puesto así. Entonces, en mi caso yo diría que es una función continua debido a que es por propiedades polinómicas. Es un polinomio nada más. Entonces, ya de por sí es continua esa función. La función seno también es continua debido a que es una función trigonométrica y esto es continua hasta por su gráfica, se lo puede verificar. Así que ya de por sí eso se cumple. Ahora, si dos funciones que son continuas se llegan a sumar, pues este resultado también será continuo y esto es por propiedad o por teoría, mejor dicho, teorema tal vez, de una vez. Entonces, eso se cumple de por sí, de que sea continua cuando dos funciones continuas se suman o se restan. Y ya para terminar, ¿no? La función ya sería continua debido a que todo lo que dijimos, pues es correcto, ¿no? Y ahora vamos a decir con respecto a nuestra derivada. Si nosotros derivamos la función, pues hemos notado que la derivada existe. Déjenme ver, no sé por qué se ha cambiado de color aquí. Ahí está, ahí debería verse. Entonces, la derivada de esa función de arriba es 2 más coseno de x. Una vez que tengo esa derivada, pues puedo decir que la función es derivable, dado que no se tiene ninguna restricción. O sea, se puede evaluar cualquier término en esa función, por lo tanto, quiere decir que esto mantendrá una continuidad y además también por la gráfica. Por ejemplo, coseno es una función trigonométrica que tiene una gráfica continua y lo único que hace ese 2 es subirlo 2 unidades hacia arriba y no hace nada más a la función. Entonces ya de por sí esa función sigue siendo continua, por así decirlo. Y por lo tanto, si es continua la derivada, pues ya es derivable porque las derivadas son iguales. Por izquierda y derecha, ¿no? De cualquier Profe, punto. Dime. cuando te preguntan si es derivable, yo normalmente lo veía como el límite, o sea, si existe el límite o la suavidad, así yo lo veía. Es que también es Usualmente lo se... mismo. Es la misma forma, solo que ya si digamos, una función es derivable, si tiene derivada. Así es lo más vulgar de decir. Ajá.
Entonces, ya de por sí esa función es derivable debido a que ya se obtiene una derivada, pero lo que sí toca tener en cuenta es la restricción que puede tener el valor de x. Por eso es que también analizamos más o menos, por así decirlo, continuidad de esa función, O porque sea, ahí veríamos la restricción. supongamos yo tengo una ecuación, digamos, de fracción. Ahí yo, en vez de arriesgarme, hago lo de límite y lo de y suavidad. También es otra forma. Ok. También se puede hacer. Y bueno, ya teniendo eso, pues ahora lo único que nos quedaría es hacer la existencia de un punto que estaría dentro de ese intervalo, que es de 0 a pi, donde la derivada en un punto es igual a esa expresión que ven ahí. Eso es utilizando la ecuación. Entonces, 2 más coseno de c es igual a 2pi sobre pi, prácticamente porque los valores quedan 0 a un lado y abajo también queda otro 0. Entonces, a la final, literalmente el 2 más coseno de c va a ser igualado a 2. Con eso dicho, pues el coseno de c va a quedar igualado a 0 porque el 2 lo paso al otro lado a restar y quedaría 0 esa expresión. La única forma para que coseno de 0 es en el ángulo de 90 grados y bueno, ahí ya estaría encontrado el valor que nos pedía, ¿no? Determina el punto intermedio, también decía, entonces es el punto intermedio, o sea, el c igual a pi medios. Ya con esto dicho, pues ahí está la gráfica de esa función para que se vea de que sí se cumple lo del teorema de Lagrange y nada más. Esa gráfica no es necesario hacerla, o sea, no es necesario hacerla nosotros. Yo la puse solo para que se pueda visualizar, nada más esa idea. Siguiente problema, la número 8, ¿no? Me piden determinar si es posible aplicar el teorema de valor medio. Primero, la función tiene que ser continua, como ya habíamos hablado. Evidentemente, la función es continua debido a que es un radical. El radical funciona como un polinomio en cierto dominio, así es que prácticamente sí logra ser continuo. Ahora, el problema radica, por así decirlo, en la parte de la derivada. Como pueden observar, si derivamos esa función, la derivada está ahí. Obviamente la derivada existe y está bien. Pero el problema es en un punto en específico. La derivada en un punto en específico no va a tener solución debido a que evidentemente va a quedar un valor indefinido. Por ejemplo, en el punto cero, que es a simple vista visualizarlo, la derivada ya no existiría. Por lo tanto, quiere decir que ahí va a haber una restricción con el problema. Y me dicen que debe ser derivable en ese intervalo también. Y como el cero está dentro de ese intervalo, pues ya de por sí no es derivable la función. Al menos en el punto cero no es derivable. Y como no es derivable en el intervalo, pues prácticamente no se va a poder aplicar el teorema de Lagrange. Así que eso simplemente se dice que no se puede aplicar, nada más. Pregunta número 9. Aplicando el teorema de valor medio, demuestre que o pruebe que el logaritmo de x más 1 menor a x es, bueno, se cumple esa desigualdad, ¿no? De que el logaritmo de x más 1 es menor a x. Y cuando x es diferente de menos 1. A ver, como dije antes, ¿no? Primero tenemos que ver si esa función es continua. Y literalmente nuestro análisis se enfocó en solo el logaritmo. No en la x normalmente, porque a la final es lo que tenemos que verificar si es menor a eso, por así llamarlo. Por eso simplemente hablé de logaritmo. Igual, si por si acaso la x lo pasaran a restar, también sucedería la misma idea. O sea, a la final, aunque esté restando, igual tendría que ver si es continua y el hecho de que tenga un logaritmo y se resta una x no afecta en la continuidad, porque las dos funciones son continuas. Son continuas en ese dominio, en el dominio que estemos haciendo. Y aparte, creo que hay otra cosa más. Ah, sí, toca ver si es derivable. Y para que sea derivable, pues simplemente derivamos el logaritmo, que sería 1 sobre x más 1. Y bueno, la función sería derivable, a excepción en el punto de menos 1. Es evidente que el menos 1 no se puede evaluar, pero debido a que ni siquiera está incluido con la forma que ven arriba, entonces por así decirlo, la derivada la tenemos por ahí, o sea, la podemos usar. Ya de ahí vamos a decir que sí va a existir un punto C debido a que se cumplen las dos propiedades, que debe ser continuo y derivable. Entonces sí va a existir un punto C que cumpla con esa ecuación. Ahora, lo que hice ya después de esto es simplemente utilizar la ecuación de esa ley. En el intervalo, pues el intervalo voy a decir que va a partir de 0 en adelante. Simplemente cogí un intervalo cualquiera y literalmente preferí utilizar valores positivos porque a la final el menos 1 no se puede evaluar. Así que puede ser o bien
de los valores positivos en adelante o los valores negativos a partir de -2 hacia la izquierda, por así decirlo. Yo decidí tomar en cuenta los positivos de 0 a x, y porque x es cualquier valor, es cualquier número, a partir de 0 en adelante, ¿no? Entonces, con esa idea, pues simplemente hice los cambios respectivos. Recuerden que al haber puesto aquí el valor de b, de x, perdón, esto sería b y esto sería el valor de a, y solo es cuestión de reemplazar en esta ecuación. Entonces, f de b, pues sería en esta función, evaluar la x, entonces quedaría lo mismo, menos, en esta función evalúo el 0, quedaría el logaritmo de 1 y eso da 0, y abajo pues x menos c. Acá a la izquierda, pues sería la derivada de esa función, que ya dijimos que esta era la derivada. Entonces, si yo evalúo c en la derivada, quedaría de esta forma. Hago el despeje correspondiente, si es que toca hacerlo. En este caso, pues creo que... Déjame ver. Vale, esta cosa... No sé por qué está así. Déjame borrar esto. Esta cosa no es necesaria. O sea, literalmente ya solo quedaba eso, ¿no? Quedaba el logaritmo de x más 1 y acá dividido por x. Es lo único que tenemos. Ya como lo único que queda, porque como acá va a estar dividido restado 0 y eso, y eso. Entonces ya teniendo esa forma, ahora sí me voy a enfocar en encontrar lo que es ¿cómo se llama? El dominio, por así decirlo. El dominio de esa función nada más. El dominio. Déjenme ver si tengo aquí preparado lo que estaba haciendo. A ver, esperen un momento. Vale, aquí está. Esto déjenme borrarlo porque no sé por qué está así. Vale, ahí está. La variable c está entre 0 y x. Evidentemente, no, porque sabemos que c debe estar dentro de ese intervalo que acabamos de crear. Entonces, literal, es lógico pensar que eso va a ser 0 menor a c menor a x. Igual aquí tal vez menor igual. Pero no importa, tal vez se lo tome así en cuenta porque recuerden que en la derivada normalmente eso no está incluido. Igual aquí lo dicen, miren, ¿se ven? En la expresión. Normalmente eso no está incluido, por eso no se lo pone incluyendo. Entonces, está entre 0, menor a c, menor a x, y la idea sería simplemente llegar a la forma que tienen aquí, para poder reemplazarlo por esto. Entonces, el primero, pues necesito que quede así, c más 1. Entonces, le sumo 1 a todo, queda 1 menor a c más 1, menor a x más 1. Ahora, literalmente le doy la inversa para que quede así, dividiendo de esta forma. Entonces, si se invierte, queda 1, cambia la desigualdad, queda 1 sobre c más 1, cambia la desigualdad y queda 1 sobre x. Ordenando esto, pues tendríamos el 1 sobre x a la izquierda, a la derecha tendríamos el 1, y en vez de este 1 sobre c más 1, lo reemplazamos por esto. Una vez reemplazado esto, pues aquí ya de aquí es cuestión de simplemente la x pasarlo al otro lado a multiplicar, o todo esto multiplicarlo por x, y llegamos a esta igualdad. Y se puede probar que literalmente con el teorema de valor medio se cumpliría esa idea de que el logaritmo de x más 1 es menor a x. Y ahí lo tiene. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, continúo. ¿Todo bien? Bueno, continúo entonces. Ahora ya lo único que me queda por hacer ya son los teoremas con L'Hopital. Entonces tengo la función, en este caso, la función seno de x menos pi sextos, y abajo raíz de 3 medios coseno de x. Y el límite se evalúa en pi sextos, en el ángulo de 30 grados. Evaluando, arriba me da 0 y abajo también, por lo tanto se puede aplicar L'Hopital. L'Hopital lo que hace es derivar tanto arriba como abajo, siempre y cuando sea un radical y que dé esta forma o de esta forma. Esa es la idea del L'Hopital, cuando suceda esto. ¿Cuál es el problema? Pues aquí, en este caso, al derivar, queda simplemente coseno de x menos pi sextos arriba, y abajo pues quedaría seno de x. Si yo reemplazo el pi sextos, seno de 30 es un medio, acá esto quedaría coseno de 0, que sería 1, y ya de aquí haciendo racionalización, la respuesta sería 2. Por lo tanto, esta expresión quedaría 2 como solución. En la parte de la pregunta número 11, otra vez reemplazo y resulta que arriba da 0 y abajo también. Por lo tanto, pues nuestro límite cuando x tiende a 2, otra vez podemos aplicar el L'Hopital para poder encontrar la derivada de esa función. Derivamos arriba, derivamos abajo, queda 2x más 3 y abajo 2x menos 4.
Ya solo quedaría evaluar el 2. 2 por la derecha, por si acaso, significa que es un 2,0001, algo así. Entonces, si esto se multiplica por este 2 que está aquí, es lógico pensar que esa multiplicación queda 4,00 y si yo resto menos 4, el valor queda 0,01, o sea, un valor de 0 por la derecha. Eso que quede claro, ¿vale? Por si acaso, con estos de los por la derecha o por la izquierda, toca tener mucho énfasis en esas cosas de saber cómo va a quedar la respuesta. Entonces, a la final, pues queda 0 por la derecha, arriba si yo reemplazo el 2, ¿vale? Pensé que era menos 3, ¿vale? Aquí el problema no es 5, aquí sería, si se reemplaza el 2, quedaría 7, entonces aquí lo corrijo, ¿no? Y esto quedaría 7, y 7 sobre 0, pues a la final da más infinito. Prácticamente es un valor indeterminado, más infinito. Ya está. Ahora para la parte de la pregunta número 12. Para la pregunta número 12, antes de nada, primero siempre se evalúa y tenemos esta expresión como indeterminación. Y para poder resolver esto, pues se aplica este artificio de literalmente aplicar un Euler y eso elevado al logaritmo de esa función. Eso se puede hacer sin ningún problema y ya lo único que hago es pasar el seno a multiplicar a la función debido a propiedades del logaritmo y ya de aquí se puede aplicar el L'Hopital. Pongo la función como corresponde para poder hacer las derivadas. Recuerden que necesito que sea una fracción. Y lo que les recomendaría es que lo que manden acá a dividir, como vieron, acá está el cosecante y es porque si yo paso a dividir abajo el seno, quedaría así, 1 sobre seno en la parte de abajo. Y 1 sobre seno, pues es cosecante, ¿vale? Por si acaso, está ahí. Lo que yo les recomiendo es que el logaritmo siempre lo pongan arriba, siempre quede arriba, que no quede acá abajo. No lo manden abajo porque es un lío. Entonces, así es más fácil. Derivan arriba, derivan abajo, y la derivada del logaritmo, pues, es 1 sobre x. Y la derivada de cosecante, pues, sería menos cosecante por cotangente. Resuelvo la parte matemática de esta expresión, y lo digo porque a la final cosecante es 1 sobre seno. Cotangente es coseno sobre seno. La multiplicación de estos dos daría coseno sobre seno al cuadrado. Y haciendo extremos con medios, este seno cuadrado estaría multiplicando por 1 y esta x estaría multiplicando por coseno. Y es justo lo que se ve aquí, ¿vale? Por si acaso. Ya de aquí es aplicar o bien otra vez derivadas o directamente límites notables. Por ejemplo, aquí dice que el límite cuando x tiende a 0 de esta forma, esto por límite notable vale 1. Y ya de ahí lo único que tocaría hacer es evaluar aquí el 0 y acá también el 0. Si reemplazamos ahí el 0, quedaría arriba 0 y abajo 1. Por lo tanto, queda Euler elevado a la menos 0. Y eso como respuesta a la final daría 1. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien con esta respuesta o esta solución? Para continuar. La pregunta número 13, 14 y 15, que son las únicas que faltan. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Si no me responden, continúo. Ya para la pregunta número 13, pues literalmente tenemos un infinito sobre infinito, por así decirlo, al evaluarlo, ¿no? Y pues prácticamente vamos a tener que aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital aquí viene un problema. Obviamente ese 10 a la 10 va a bajar y se le va a restar 1. Y al volver a evaluar el infinito, pues queda algo de nuevo como que infinito sobre infinito. O sea que a la final se va a tener que otra vez derivar. No se puede dejar así. Tocará hacer otra vez otra derivada. ¿Qué pasa si yo derivo de nuevo? Pues aquí ahorita aparecería este 10 elevado a la 10 con el menos 1. Y ahorita sería 10 elevado a la 10, pero con ahora el menos 2. ¿Qué sucede? Pues a la final voy a estar teniendo que derivar y derivar bastante a tal punto que puede llegar a este extremo, como ven acá. Digamos, derivo el 10 a la 10, después derivé y quedó 10 a la 10 menos 1, 10 a la 10 menos 2, 10 a la 10 a la menos 3 y así sucesivamente hasta que llegue un punto donde va a ser 3, 2 y el último término el 1, por así decirlo, o la x que ya derivando quedaría solo el 1. Directamente, para no poner aquí la x, ya solo quedaría aquí puesto el 1 porque ya quedaría la derivada de lo último que desaparecería la variable x. Abajo tengo un Euler a la x y si yo evalúo el infinito, uno puede decir que arriba queda infinito y abajo también infinito, pero no es tan así.
debido a que literalmente la multiplicación de todos estos números ya es un valor muy grande comparado a que yo evalúe aquí el infinito. Por lo tanto, la respuesta para este problema directamente se basa en lo que queda arriba. Pues prácticamente lo que queda arriba, como es un número bien grande, pues daría literalmente el valor de más infinito. Y eso es todo. Siguiente problema, ¿no? Siguiente problema. A ver, aplicando otra vez L'Hopital debido a que me da el 0 sobre 0. La derivada de tangente sería secante cuadrado y la derivada de x daría menos 1. Y abajo, pues la derivada de x da 1, la derivada de seno es menos coseno como está ahí, ¿no? Con el menos que estaba aquí se pone lo mismo, menos, menos, y bueno, ahí la derivada de seno es coseno. Ya con esto, pues ya literalmente tenemos una función donde aquí tendríamos una, ¿cómo se llama esto? Una identidad, y literalmente podemos decir que esto es lo mismo que decir tangente al cuadrado de la variable x. Es lo mismo. Tangente cuadrado es eso. Entonces lo podemos reemplazar para poder derivar y aplicar otra vez L'Hopital, debido a que salió otra vez 0 sobre 0. Entonces aquí, como ven, está el tangente cuadrado ahora, y abajo pues sigue estando el 1 menos coseno de x. Derivo arriba, derivo abajo, y esta es la expresión de la derivada. Porque esto queda tangente al cuadrado, entonces baja el 2, queda tangente, la derivada de tangente es el secante cuadrado, y esa sería la derivada de arriba. Abajo su derivada pues simplemente sería seno de x. Ya lo único que quedaría es evaluar, ¿no?, el valor en el punto 0, pero antes de eso también hice otras cosas. Por ejemplo, tangente es seno sobre coseno. Y como abajo hay una función seno, esa función seno se puede eliminar con ese seno que va a aparecer en la tangente. Y es lo que hice, como ven, en esta parte de aquí. Se elimina la función seno tanto arriba como abajo y ya solo quedaría evaluar. La evaluación se haría en el secante al cubo, por así decirlo. Y bueno, con el secante al cubo pues da 1. Y eso elevado al cubo, pues sigue siendo 1. Y listo. Eso sería, pues, la pregunta número 14. Y ya para terminar, recordando las propiedades del logaritmo, primeramente, esto está con un radical, entonces ahí tenemos el radical, el 1 medio. Segundo, va a quedar una fracción, entonces ahí está el por qué los logaritmos se están restando, por qué se están restando. Y abajo, pues el cosecante, debido a que tenemos cosecante de x, eso es igual a 1 sobre seno de x. Por eso es que la función seno de x estaría ahora abajo dividiendo. Y ya teníamos la forma para derivar, ¿no? Una función arriba y una función abajo, y obviamente al evaluarse el 0 sobre 0. Recuerden que aquí al evaluarse dio esta expresión porque si yo evalúo el cosecante de pi, eso es un valor infinito debido a que es 1 sobre seno y seno de pi es 0. Así que seno de pi que da 0 y 1 sobre 0, pues es un valor indefinido. Por eso es que el cosecante de x da como respuesta indefinida. Ahora, si yo reemplazo aquí el 0, queda logaritmo de 1 al final de todo, y logaritmo de 1 vale 0. Por eso es que queda esta expresión. Bueno, ya una vez, como dije, que eso siempre se hace al inicio, ya lo único que tienen que hacer es derivar. Derivar abajo, derivar arriba. La derivada de arriba es, la del logaritmo es 1 sobre 1 más seno, y la derivada interna, pues ahí aparece el coseno. Por eso es que está esto aquí. Y la derivada acá aplicamos la misma situación y bueno, ya tendríamos todo. Ya tendríamos esto derivado arriba y ya la derivada abajo, pues solo queda eso. Ya lo único que nos quedaría por hacer es evaluar el límite en el valor de pi. Y al evaluar el pi, esta función, seno da 0, acá queda 0. Coseno de pi daría menos 1, coseno de pi daría otra vez menos 1. Entonces, a la final, pues queda esta expresión que se ve aquí. Y todo dividido para coseno de pi, que sería también menos 1. Recuerden que aquí hay un menos, así que con este menos se hace positivo, y por eso es que aquí está el positivo, ¿vale? Nada más, es por eso. Pero bueno, y ya de aquí se hace la suma matemática de esto. Aquí esto quedaría menos 2. Y con el 1 medio que tenemos acá sería menos 1. Como está dividido también para un menos 1, pues la respuesta final termina quedando como el valor de 1. Y listo, chicos. Creo que eso sería todo por el deber número 7. ¿Alguna pregunta? Si no, esto sería todo. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? No, profe, muchas gracias. Por si Ok, acaso, el deber 6 está en YouTube, ¿verdad? se supone, ya está subido. ¿Vale? Ok, muchísimas gracias. Ajá. ¿Alguna última cosa por si acaso? No, ¿verdad? Bueno, entonces
Creo No, todo que claro. ahora sí sería lo único. Creo que además de un spam que voy a hacer ahorita, es lo único que voy a mencionar ya, nada más. Por si acaso, ya esto es lo último, así es que nada, literalmente éxito en ese examen. Espero que no se equivoquen en nada. Igual si todavía tienen que repasar, pues estudien de algunos exámenes pasados, si es que lo encuentran. Hay muchos, en muchos lugares también donde buscar. En el grupo que acaban de unirse, donde pasé el link para que vean esta clase, voy a pasar tal vez un link donde pueden buscar teoría y esas cosas, o ejercicios pasados, para que puedan practicar. Y bueno, para los que estén interesados en esto, pues ahí me escriben. Mañana daré en este horario, pero como digo, esto es pagado, así que para las personas que quieran utilizar, o sea, que necesiten más, ahí solo es cuestión de escribirme, nada más. Ahí está el número y nada, eso sería todo. Como siempre, ¿no? Ya de aquí nos veríamos ya la siguiente semana, porque esta semana que viene es todo exámenes, así que la otra semana nos veríamos volviendo con los deberes, nada más. Ojo, para que yo haga los deberes, me tienen que pasar. Si no me los pasan, yo no hago nada porque no los tengo. Así que si tienen deberes, si ya les pasaron desde antes, o ya tienen el deber número 8, no sé, puede que por ahí haya un iluminado, que les hayan pasado todo, pues preferible que me los pasen. ¿Ok? Eso es todo. Que tengan buenas noches y que les vaya bien en ese examen que tienen el lunes. O mejor dicho, que todo nos vaya bien en todos los exámenes. Nada más. Eso sería, chicos. Nos vemos y que tengan buena noche. Gracias. Buenas Ok. noches. Gracias, chao, Hasta luego chao. a todos.